Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la mecánica pulmonar y vamos a iniciar con la anatomía y la fisiología. Bueno, la anatomía y la fisiología se dividen en ciertas ramas donde vamos a describir ciertas partes de los organismos en el sistema respiratorio. Bueno, la primera es la laringe, que actúa como una válvula que permite el paso del aire. La segunda es la tráquea. Su función es brindar una vía abierta del aire inhalado y exhalado. Los bronquios separan el aire inhalado de los pulmones al ser utilizados. También son entradas de los pulmones, se dividen en dos, el derecho e izquierdo. El derecho cuenta con 3 ramas, mientras que el izquierdo con 2. Los pulmones, tanto izquierdo como derecho, permiten la entrada del oxígeno en nuestros cuerpos en la inspiración o inhalación y expulsan el dióxido de carbono en la expiración o en la exhalación. El diafragma es un músculo largo en forma de domo que se contrae de manera rítmica y continua, la cual distiende en la inspiración y se contrae o contrae los pulmones en la exhalación. Los lóbulos, tanto el izquierdo tiene un mayor tamaño y presenta pues 3 caras, lateral, medial e inferior, y el derecho solo toma 2, que sería solo el subinferior, y su tamaño es un poco más reducido. Los bronquiolos son un terminal de conducir aire inspirado hacia la porción respiratoria del árbol bronquial, lugar en el que se lleva a cabo el intercambio gaseoso, y en sentido inverso, eliminar el aire inspirado fuera del aparato respiratorio. Los alveolos son pequeños sacos de aire y la parte de los pulmones donde se realiza el intercambio de oxígeno. Las venas la transportan la aurícula del corazón. Las arterias pulmonares son la única arteria que transportan sangre desoxigenada, y las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Las arterias transportan la sangre desoxigenada a los pulmones para recibir el oxígeno. Las venas pulmonares transportan la sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda. La segunda parte es las características pulmonares. La elasticidad tiende, pues su nombre lo indica, tiende a recuperar su posición en reposo, y también tiende a recuperar tiene un retroceso elástico alveolar, tiende a colapsar y los alveolos aumentan los volúmenes altos. La viscosidad depende de la fricción interna de un medio fluido, es decir, que entre el tejido pulmonar y el gas que circula por las vías aéreas en el sistema respiratorio se cuantifica como el cambio de presión en la relación del flujo aéreo. La tensión superficial pues produce las fuerzas cohesivas de las moléculas, y la histeresis es un efecto de una fuerza persistente. Bueno, ahora vamos a hablar de la distensibilidad pulmonar, que esta es una magnitud de esfuerzo necesaria para estirar los pulmones y la pared torácica. Hay 2 tipos de distensibilidad pulmonar, que son la alta y la baja. La distensibilidad alta es cuando los pulmones y la pared torácica se expanden con facilidad, y la distensibilidad baja es cuando los pulmones y la pared torácica se oponen a la resistencia de expansión. Bueno, también tenemos 2 procesos, la inspiración pulmonar y la expiración pulmonar. En la inspiración pulmonar es un proceso activo en donde la presión intrapleural es negativa. Su proceso es el siguiente: los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, y la caja torácica aumenta su volumen. Este proceso es cuando el aire entra a los pulmones. El otro proceso que tenemos es la expiración, y es un proceso pasivo en donde la presión intrapleural es positiva, o sea, que es lo contrario de la inspiración. Y su proceso es el siguiente: los músculos intercostales se relajan, las costillas se relajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye su volumen, y a este proceso es cuando el aire sale de los pulmones. Entonces, la inspiración y la expiración son procesos contrarios en donde en uno entra el aire y en el otro sale el aire del cuerpo. También tenemos la mecánica en ejercicio y la mecánica en reposo, que estos son 2 datos importantes en la mecánica respiratoria. Y pues la mecánica en ejercicio es una respuesta ventilatoria al ejercicio que supone el aumento de la frecuencia respiratoria.
más que todo como su nombre lo dice, pues, la persona se está moviendo y su mecánica pulmonar aumenta. Se le denomina que es cuando son más respiraciones por minuto, y también el volumen del aire movilizado en cada respiración aumenta. Y la mecánica en reposo sería lo contrario. La respuesta ventilatoria del cuerpo en reposo supone la disminución de la frecuencia respiratoria, o sea, menos respiraciones por minuto, y el volumen del aire movilizado en cada respiración es menor. En la situación de reposo, más o menos respiramos entre 12 a 15 veces por minuto, y de aire movilizamos de 6 a 7 litros de aire. También tenemos la ventilación pulmonar, que esto va muy de la mano con la relación de la intubación, que es mantener una vía aérea abierta para servir como un conducto. Un clave ejemplo que podemos poner en esto son lo que actualmente las personas de COVID sufren, que les tienen que intubar para recibir una ventilación mecánica pulmonar, que es por medio de un respirador. Y pues a esta ventilación pulmonar se le denomina un proceso mediante el cual se intercambian gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. En este se inicia una tensión en la superficie alveolar hasta la distensibilidad de los pulmones y finaliza en la resistencia de las vías aéreas. También en la mecánica pulmonar tenemos unas presiones que permiten un movimiento. Estas presiones son la presión alveolar y la presión pleural. Entonces, en la presión alveolar, la presión del aire contenido en los alvéolos es la presión contenida en los alvéolos debido a la propiedad elástica del pulmón y del tórax, que traccionan en sentidos opuestos. Y la presión pleural es la que crea en el estrecho espacio comprendido entre las dos hojas de la pleura pulmonar. En condiciones normales, la succión produce presión negativa. Bueno, también tenemos los cambios de presión, que pues también van muy como aliado hacia las presiones que permiten el movimiento, y pues los cambios de presión son cuando el aire entra y cuando el aire sale. Cuando el aire entra, la presión dentro de los órganos es menor a la presión atmosférica, y cuando el aire sale es lo contrario, la presión de los órganos es mayor que la atmosférica. También tenemos una ley que se llama la ley de Boyle, que pues es un volumen que ocupa un gas, que es cuando un volumen ocupa un gas, cuando el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida. Y si la presión aumenta, el volumen del gas disminuye, y si la presión disminuye, el volumen del gas aumenta. Los músculos que elevan las costillas son los intercostales externos. Los escalenos elevando las dos primeras costillas, el serrato anterior elevando las costillas, y el esternocleido mastoideo, que elevan el esternón. Los músculos que hacen descender las costillas durante la expiración son los intercostales internos. Y los músculos del abdomen son los músculos rectos que tiran las costillas hacia abajo, y junto a otros músculos abdominales comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma, colaborando en una expiración forzada. Torácicos. El primero de ellos pues es la capacidad pulmonar total, la cual es un volumen de gas en el pulmón al final de la inspiración máxima, es la suma de la capacidad vital y del volumen residual, es una medida del tamaño pulmonar. El siguiente es la capacidad vital expiratoria, es el volumen de gas exhalado después de una expiración máxima, y la expiración es el volumen que puede ser inspirado desde una expiración máxima. La capacidad vital es la suma de la capacidad inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. El volumen circulante es el volumen de gas que se moviliza durante un ciclo respiratorio normal. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen de gas que puede ser inspirado después de una inspiración normal. El volumen de reserva expiratoria es el volumen de gas que puede ser inspirado después de una expiración normal. La capacidad inspiratoria es el volumen que puede ser inspirado después de una expiración normal, es decir, capacidad residual funcional. Capacidad de cierre es el volumen
pulmonar por debajo del cual aparece el fenómeno de cierre de la vía aérea durante la maniobra de una expiración máxima lenta. El volumen de cierre es la capacidad de cierre menos la capacidad residual funcional. El volumen inspiratorio forzado en segundo es el volumen de gas inspirado en el primer segundo de la inspiración forzada después de la expiración máxima. Durante esta maniobra la presión intratorácica es subatmosférica y por tanto las vías aéreas se destienden. Ventilación voluntaria es el volumen de gas máximo que puede ser expirado durante un mínimo de una frecuencia de 30 a 20 segundos. El siguiente es el volumen gaseoso, que cual representa la cantidad de aire que una persona puede inspirar, comenzando de un nivel expiratorio normal y descendiendo los pulmones hasta la máxima capacidad. Su valor aproximado es de 3.600 mililitros, que es una capacidad residual funcional, es el volumen reserva expiratoria del volumen residual.